Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra serie de coloquios del Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Les agradezco su interés y participación en la sesión de hoy. Esta tarde tenemos con nosotros a Blanca Ruth Agudelo. Ella es psicóloga con estudios de psicología en la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia. Tiene especialidades en psicología clínica y en promoción y comunicación en salud. Una maestría en psicología de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia también. Y actualmente está realizando estudios de doctorado en psicología en la Pontificia Universidad Javeriana del mismo país. Blanca Ruth se ha desempeñado como docente en distintas universidades y actualmente se encuentra enfocada en la práctica clínica y en sus estudios de doctorado, sobre los cuales nos va a presentar hoy en su presentación, que se titula Perspectiva teórica e investigación de los constructos del desarrollo en el primer año de vida, en la sensibilidad del cuidado y la mentalización parental corporal. Así que, Blanca, muchas gracias por contar con tu presencia hoy día y somos todos oídos. Muchas gracias por la invitación, Soledad, Javiera y todos, buenas tardes. Bueno, la idea es que hagamos hoy una sesión participativa a través del chat en el momento en que, bueno, al final se abrirán las preguntas, pero si acaso hay alguna dato que pase de largo y quisieran puntualizarlo, pues allí lo pueden señalar. Muy complacida de estar en la Universidad del Desarrollo y compartiendo con compañeros del doctorado y con demás personas de la comunidad que de la facultad están asistiendo hoy día. Así que bueno, quisiera entonces empezar por ponerles la presentación, que me voy a ir guiando por allí, pero igual la idea es que sea un poco más conversado, ¿cierto? Que sea muy conversado lo que quiero presentarles y lo que quiero compartirles. Así que, Javiera, voy por acá a compartir. Me confirman, por favor, si está bien y voy a poner el modo completo acá. Vamos a ubicar por acá el chat. Así que, bueno. ¿Se ve bien, Javiera? ¿Sol? ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, tal como lo mencionaba Soledad, hoy vamos a tener el abordaje de una propuesta de análisis de dos constructos que atañen a mi trabajo de tesis doctoral. Estos dos constructos ha venido siendo un trabajo muy interesante porque provienen de dos paradigmas del desarrollo de la psicología diferente. Tienen dos orígenes distintos, así que me gustaría saber, darnos un minutico acá en el chat para saber quiénes están familiarizados con el concepto de mentalización parental corporal, si lo han manejado, si lo conocen, para ya tener como una orientación. Pueden poner ahí, yo lo conozco, no lo conozco, sé algo de mentalización parental o parental corporal, porque vamos a ir como viendo Maribel López dice que sí lo conoce, me parece súper interesante. Así que me gustaría mucho porque digamos como el concepto más nuevo para nosotros en Latinoamérica, y bueno, también a nivel de las investigaciones que en primera infancia se están llevando a cabo desde las comprensiones que se han venido articulando entre la teoría del apego y la psicología psicoanalítica relacional. Ok, vamos entonces a continuar por acá. ¿Qué pasaría? Me ubiqué en la última. Vamos a ver si parece que me ubiqué en la última. Ok, entonces,
me he encontrado con implicaciones eh, contemporáneas al momento de hacer una investigación de este estilo, por lo que hemos venido pensando, y lo pongo en plural, porque considero allí a mi tutora es la profesora Olga Alicia Carbonell, ella es psicóloga y tiene una trayectoria de investigación en conceptos como la sensibilidad, pero no aún con mentalización. Así que con ella hemos venido comprendiendo cómo la articulación o el tratar de entender cómo están estos dos constructos en la interacción entre el padre o la madre o el cuidador y el bebé, viene siendo como un conocimiento de frontera, dado que hay pequeñas revoluciones paradigmáticas en cada uno de los dos constructos que nos llevan a formularnos la posibilidad de decir estamos dentro de la ciencia del desarrollo en una nueva perspectiva, en una perspectiva de frontera. Esto a nivel pues, de estudio de doctorado y fundamentando la posibilidad de esta tesis doctoral, se convierte algo así como en un arma de doble filo. De ahí la importancia de poder fundamentar suficientemente con los estudios que anteceden, sobre todo en nuestro contexto. Son muchos más los estudios en sensibilidad y mentalización, pero nos traen ambos antecedentes tanto teóricos, investigativos, de evidencia empírica, que nos permite identificar cómo es que lo vamos a poder proponer para el desarrollo de una investigación con contexto latinoamericano. Es así entonces que puedo adelantarles un poco cómo el constructo de la sensibilidad en el cuidado lo vamos a trabajar desde la perspectiva de Ainsworth, quien trabajó con Wolby, y digamos que fue así como el tapete empírico del desarrollo de la construcción del sistema de apego, y con el constructo sensibilidad ha venido ocupando un lugar preponderante en todo en lo que significa la organización del comportamiento de apego en el niño. Y vamos a abordar entonces la mentalización parental corporal desde una psicología psicoanalítica relacional, ya que los fundamentos están allí, pues en los estudios de Mainz y Fonagy, y bueno, todos ellos, aunque vamos a ver una partecita de lo que implicó el trabajo de la teoría de mente, Tom, porque por allí también tiene algunas relaciones con el constructo. Bueno, para ampliar los marcos de comprensión sobre el desarrollo humano, quiero compartirles que me vi en dos experiencias, una profesional, una personal, y luego dos oportunidades de formación que me llevaron a este momento. Así que en la experiencia de la docencia y en la experiencia de la maternidad, se motivaron unos cuestionamientos acerca del avance científico en lo que corresponde al cuidado en primer año de vida específicamente. Y entonces, con lo que me encuentro allí, replicando modelos lineales de unas propuestas teóricas de mitad del siglo XX, y por otro lado, experimentando en las relaciones con mis hijos, tengo dos hijos, primero el niño, luego la niña, experimentando con ellos un desarrollo diferente a lo que la propuesta teórica me indicaba y yo replicaba, ¿cierto?, en mi docencia. Entonces dije, bueno, este dualismo mente-cuerpo, esta biología que se hace psicológico, que se hace emoción, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces con ello me fui hallando caminos, fui encontrando caminos que me condujeron de un lado a la experiencia de hacer una formación en observación de bebés con el modelo Sterbeek. Algunos muy seguramente lo conocerán, un modelo de difusión en Latinoamérica, pero ya tiene muchos años de vigencia, también tiene muchos cuestionamientos acerca de sus propuestas, sin embargo,
hicimos la formación con una colega formada en el Ana Freud Center. Hicimos como una experiencia piloto acá en Medellín, unas compañeras eh, y, y yo asistimos una vez cada 8 días a observar un bebé en una familia durante un año, haciendo descripciones cualitativas acerca de la interacción y el desarrollo. La propuesta era hacer una observación no participante, hacer una observación pretendidamente neutral, pero con ello pues, nos encontramos en dificultades. Nuestras comunidades latinas y especialmente pues hablamos por la específica del local, o sea, lo local en Antioquia, que es el área o el departamento donde yo me encuentro en Colombia. Son personas muy, si se quiere, invasivas del espacio del otro, porque esto de llegar a observar los bebés era estar en interacción con esa mamá y con ese bebé permanentemente. Podrían decirle a uno, tenme el bebé acá mientras yo voy y hago algo, mientras le hablaban. Entonces era difícil mantener los parámetros estrictos de la observación del modelo de Sterbick. Sin embargo, hicimos toda la observación y derivamos los análisis que fundamentalmente tienen que ver con el cómo se construye a partir de, en mi caso, mi análisis derivó en cómo se evidencia ese desarrollo a partir de la interacción y la intersubjetividad. Entonces, muy interesante. Sin embargo, continué mi búsqueda y me encuentro con que en el Ana Freud estaban haciendo para el 2017 el entrenamiento en Parental Embodiment Mentalizing. Así que, de acuerdo con la propuesta que ellos tenían, era una observación de bebés en un método que implicaba la mentalización, pero que exactamente no tenía claro qué hacían, qué se observaba allí. Así que con estas motivaciones me voy en la búsqueda de nueva información que me permita tener unos modelos de comprensión diferentes. Digamos que una vez llego de Ana Freud, quiero hacer algo con el entrenamiento, pero el entrenamiento no terminaba allí. Esta formación tiene una semana de formación presencial y luego lo que hacen es una formación en línea donde envían los videos para el análisis de la interacción entre el cuidador y el bebé. Más adelante voy a contarles en qué consisten los análisis, que es microanálisis, es la técnica del microanálisis, y luego de varios videos consecutivos en los que la persona que se está entrenando logre la confiabilidad, es decir, que sus clasificaciones, sus codificaciones sean similares a la del máster, a la del entrenado, el tutor entrenado, entonces ahí se va alcanzando la confiabilidad y da la posibilidad de estar habilitado para trabajar con el modelo. Con ello entonces, muy animada, me voy entonces a mirar qué podemos hacer en una propuesta de doctorado. Luego de estar yo inicio mi doctorado en ciencias sociales, pero me voy dando cuenta junto con mi tutora, que era la misma, aunque estaba en otra universidad de ella, ahora yo estoy en la misma universidad donde ella está, que es en la Javeriana de Bogotá. Empecé a mirar, a querer ver este fenómeno de la mentalización parental corporal en nuestro contexto cultural. Si funciona igual, qué pasa con él. Y ahí me fui dando cuenta que era importante poder conocer los antecedentes de trabajo en Colombia a nivel de interacción cuidador-bebé. Y en eso entonces encuentro algunos antecedentes que tienen que ver con el concepto constructo de la sensibilidad en el cuidado. Un constructo que, como bueno, desde ya les puedo anticipar y se los mencionaba ahorita, es, digamos, eje fundamental de lo que ha sido entender la construcción del comportamiento de apego en el bebé, pero que ha tenido algunos análisis a través de estudios que han dado cuenta que el tamaño del efecto sobre el que es posible evidenciar la asociación, si bien hay asociación, si bien hay correlación entre la sensibilidad en el cuidado y un apego seguro en el bebé, no es tan grande el tamaño del efecto como el que se consideraba
en la época de Ainsworth. Así que existen otros constructos que dan lugar a poder entender qué es eso que pasa en esa interacción inicial que puede dar lugar a un vínculo seguro, a la seguridad en el vínculo, y por eso entonces me encuentro en estos, digamos como que en estos constructos, encuentro el centro de interés en el constructo mentalización parental corporal y aparece la primera pregunta que bueno, va configurándose como primera pregunta de la tesis, es ¿qué asociación tiene con la sensibilidad en el cuidado? ¿Cómo se asocian? Ya hay estudios que las han asociado, varios estudios, eh, incluso un metaanálisis de Seegers y colaboradores de 2017 reciente, y en su metaanálisis trae ambos constructos en un nivel de asociación alta y también como precursor, como del vínculo seguro del apego. ¿Qué tenemos acá entonces? Acá quiero compartirles un poco como la carta de navegación de lo que es la construcción del marco conceptual de esta tesis que me propongo, pero que va a fundamentar eh, lo que va a integrar lo que hemos venido encontrando en investigación desde el lado de la mentalización parental y desde el lado de la sensibilidad en el cuidado. Hay un tercer constructo, de ese no nos ocuparemos hoy, que tiene que ver con las prácticas de cuidado en la cultura. Pero hoy nos centraremos en estos dos constructos. Así que mi proyecto de tesis hasta ahora tiene este nombre, Danza en Armonía, análisis en la interacción temprana y valoración de la mentalización en la área de cuidador parental bebé. Y este es un mapa que se propone desde la ciencia del desarrollo no lineal en perspectiva relacional y ecológica. Entonces, acá podemos encontrar cuáles son los paradigmas desde los cuales se ha venido investigando la sensibilidad en el cuidado y desde los cuales la mentalización como concepto general, que tiene aportes de la psicología psicoanalítica relacional, que tiene aportes de la teoría del apego, que tiene aportes de la teoría de mente. Este cuadrito lo iremos desglosando a partir de la presentación. Qué entendemos por la sensibilidad en el cuidado y cómo vamos a ir a hacer evidencia empírica estudiando cómo esta sensibilidad. Y por otro lado, la mentalización, que en sus acepciones de mentalización parental reconocemos cuatro conceptos con mentalización parental corporal. Un primer concepto que hace alusión a mente mentalizante. El concepto es desarrollado por Elizabeth Maines desde 1997. Ella estuvo, luego de encontrar que la sensibilidad en el cuidado tenía este corto tamaño de efecto, eh, eh, desarrolló investigaciones que le permitían formular una nueva, le propuso en una investigación a las mamás que hablaran del estado emocional de los hijos. Así que ella entonces desarrolló el constructo fundamentado en observar las madres que podían hablar del estado mental de los hijos. Este es el concepto de mente mentalizante, la primera acepción de mentalización parental corporal. Cuando hablamos de mentalización parental, hacemos alusión a esa capacidad imaginativa que tiene el ser humano de derivar las emociones, las sensaciones, los deseos, los pensamientos del otro a través, como decía ahorita, de una actividad imaginativa. En este caso es poner esa misma capacidad de tener en mente los estados mentales del otro, los estados emocionales del otro, pero en el lugar de los padres frente a los hijos o de un cuidador frente al niño. Esa es la mentalización parental. Entonces, cuando hablamos de mentalización parental, tenemos mentalización, mente mentalizante, función reflexiva, insightfulness
y mentalización parental corporal. Bueno, insightfulness es darse cuenta, es el darse cuenta de los estados mentales. Oppenheimer y Coren Kernel lo han trabajado. Es la capacidad de que los padres puedan ver el mundo desde la perspectiva del niño. Y la función reflexiva ha venido siendo bien sustentada. En un inicio a Fonagy la criticó un poco porque se le parecía mucho al concepto de mentalidad psicológica, muy ambiguo, poco operativo, pero han venido trabajando y desarrollando cómo es posible que a través de la capacidad reflexiva los padres puedan reconocer la experiencia de los hijos, a la vez reflexionar sobre su propio lugar como padre. Y también se complementa, son estos tres criterios, la reflexión sobre la relación entre ambos. Entonces, la función reflexiva cumple, digamos, como la posibilidad de pensar desde el hijo, desde sí mismo en el rol de padre o madre o cuidador, y desde la relación. La mentalización parental corporal tiene una cualidad diferente y es que involucra el cuerpo. Partimos de los supuestos de un paradigma no desarticulado mente-cuerpo, sino donde se integra y se concibe que la mente está en el cuerpo. Más adelante les voy a contar. Bueno, hoy nos ocuparemos entonces. Estos son mis constructos, los que he propuesto, de los que les quiero compartir y hablar. Dos son observables en la interacción cuidador-bebé y el otro se valora desde las prácticas del cuidado a la cultura. Nos vamos a centrar entonces en sensibilidad materna-paterna y mentalización parental corporal. Un poco de antecedentes antes de adentrarnos en los dos constructos. Hay investigaciones en Colombia lideradas por el profesor Germán Posada, por Galicia Carbonell, Gloria Alzate. Hay varios investigadores que han trabajado el concepto de sensibilidad en el cuidado, arrojando evidencia empírica y de cómo ella influye en la calidad de la relación de apego en la primera infancia. En América Latina, algunas investigaciones, para centrarnos en el tema de mentalización parental, en Chile sobre todo, han trabajado la mentalización parental desde la mente mentalizante, el concepto de MEINS y algo de función reflexiva también se ha desarrollado allí, y también han hecho asociaciones con el constructo de sensibilidad. Así que tenemos estos dos antecedentes. Los traigo porque son los más destacados a nivel de Latinoamérica y le dan un contexto al trabajo que quiero presentarles. Voy a mirar cómo está mi tiempo. Todavía tengo por acá media horita. Si algo, Soledad o Javiera me hacen alguna señalita. Bueno, entonces tenemos dos perspectivas teóricas en los orígenes de los constructos. En la sensibilidad, desde Bowlby, se consideró como indagar acerca de la naturaleza humana, acerca de la naturaleza de la crianza en la especie humana. Tuvo la oportunidad con Ainsworth y sus colaboradores de fundamentar con evidencia empírica estudios de observación, donde los hijos y las madres, donde ella deriva ese constructo de sensibilidad en el cuidado en el primer año, a partir de que se implementa este concepto de sensibilidad y se puede ver cómo los niños lloran menos y están más dispuestos a seguir las pautas. Entonces, ahí digamos que esto es un asunto totalmente descriptivo de el cómo Bowlby puede asumir para la teoría del apego los desarrollos que en las observaciones directas de las interacciones entre mamás y bebés hizo Ainsworth en diferentes contextos culturales. El primer estudio fue en Uganda y el segundo estudio fue en Baltimore, en Estados Unidos, y en ambos estudios
encontró este constructo de sensibilidad, que ahorita lo vamos a definir, y que está definido por ella en cuatro escalas. Por otro lado, encontramos que la mentalización parental corporal proviene de fundamentos de una psicología psicoanalítica relacional, que también se aparta de modelos clásicos del psicoanálisis funcional, tiene los aportes de la intersubjetividad para comprender cómo es en esa interacción entre el cuidador y el bebé, donde no hay lenguaje verbal, sino que aparece una manera de interactuar, de tener una sintonía en respuesta a acciones a través de movimientos kinestésicos. Esa es y proviene, tiene todo, digamos, el telón de fondo está en tanto la intersubjetividad por un lado, como por el otro lado, los postulados de la teoría del apego, en tanto se valida la consolidación del vínculo con el ingrediente de la intersubjetividad. Previo a la conceptualización de la mentalización parental corporal, veníamos ya reconociendo la teoría de mente, Tom, y cómo a partir de las investigaciones que se iniciaron en Estados Unidos con monos, del cómo los monos podían identificar y anticipar ciertos movimientos que haría el otro mono en un espacio de laboratorio, en un espacio creado. Eso después tuvo pues como sus cuestionamientos, porque se decía que los monos aprendían, tenían un aprendizaje del experimento y que por eso anticipaban lo que iba a pasar, que les iban a cambiar las bananas, etc. Así que el asiento de la mentalización en teoría de mente corresponde a ese fenómeno psicológico donde puede reconocerse algo de lo que se imagina va a suceder en el entorno, ya sea con un otro o ya sea en el tema del experimento. Inicialmente el experimento que dio lugar a la teoría de mente fue con monos, pero luego se puso en el contexto del desarrollo, llegando a proponer, muchos de ustedes lo saben, este juego con los niños, donde se valoraba cómo a cierta edad los niños logran tener una teoría de mente, porque intuyen que a través del experimento, de cuando les esconden la situación es, para quienes no lo conocen, me imagino que muchos lo pueden identificar, pero para dar un contexto. Entra un niño a un niño se le cuenta esta historia. Entra un niño a una situación de juego, entra el otro, están frente a una canasta con un objeto o frutas. Cuando un niño se va, la canasta, el objeto queda en la canasta. Cuando el niño se va, queda un solo niño. Luego, cuando el niño queda ahí, cambia el objeto a otro lugar y cuando el otro niño regresa, ¿dónde va a buscar la fruta? Es lo que le preguntan. Entonces, el niño, cuando hay teoría de mente, es cuando el niño sujeto de evaluación puede responder que lo va a buscar efectivamente en la canasta, porque no sabe que el otro pudo haberlo cambiado. Es muy rápido contarles esto, pero es importante decirlo porque este experimento, digamos, difiere de lo que posteriormente fue el desarrollo del concepto de mentalización, aunque converge en el tema de poder intuir lo que el otro piensa acerca de una acción, lo que el otro imagina está sintiendo, lo que el otro se imagina está deseando, lo que el otro se imagina. Entonces, en esencia es una actividad imaginativa acerca de lo que el otro está sintiendo, deseando, eh, eh, pensando, ¿sí? Esa es la mentalización, puesta en el contexto parental, tiene que ver con lo que los padres imaginan acerca de lo que sienten y hacen sus hijos, lo que sienten y desean sus hijos. Así que la sensibilidad nos propone un concepto
nos dice que la madre sensible, ahora podemos hablar también del padre sensible, del cuidador sensible, está en sintonía con las señales del bebé y responde apropiada y prontamente a estas necesidades del bebé o a estas señales que el bebé da. Se operacionaliza en 4 comportamientos: sensibilidad, disposición, prontitud y, bueno, se me escapa la última, pero se operacionaliza en ya Ainsworth y sus colaboradores desde el 74 diseñan las escalas a partir de las cuales se operacionaliza el concepto de sensibilidad. En esencia es esa sintonía con la que el cuidador responde a las señales del bebé, que da lugar a reconocer cómo culturalmente puede ser muy diferente. Así que en esencia es poder responder con prontitud a las señales del bebé. Y la sensibilidad materna, para el caso de mi trabajo doctoral, se propone ser caracterizada o evaluada desde el Q-SORT de comportamiento materno o maternal behavior de Pederson y Moran, la cual ha tenido también una validación ya para padres con Boescler y bueno, vamos a estar revisando porque la idea es también trabajar este proyecto de tesis tanto con cuidadores papás como con cuidadoras mamás. Así que más adelante les voy a contar un poquito también en qué consiste el QSOR, espero tener tiempo. Sí, ya me van diciendo, como cuando me falten 15 minuticos, me hacen una señita, por favor, Soledad o Javier. Y la mentalización parental corporal, ya de manera específica, se reconoce como se reconoce a partir del diálogo entre el cuidador y el bebé y cómo se manifiesta en el círculo de comunicación corporal, identificado en términos kinestésicos, donde la cualidad de la mentalización parental se manifiesta en la interacción del movimiento. Entonces, lo que hacemos allí es considerar el círculo de comunicación corporal en el escenario de la interacción entre el cuidador y el bebé. Vamos a ver entonces cuáles son esas cualidades que se observan allí. Bueno, antes de ver el Parental Environmentalizing, les cuento que en el QSOR, Maternal Behavior de Pederson y Moran, lo que hacemos es una observación de la interacción en situaciones cotidianas, en un contexto naturalista por 2 horas. Después de digamos, los metaanálisis que han arrojado que el tamaño del efecto de la sensibilidad en la organización del apego seguro no era tan grande, hay algunos investigadores como Waters, como Posada, como Bretherton, que han venido identificando como, de un lado, la importancia del método naturalista que desde el inicio Ainsworth propuso y era observar la cotidianidad en el mismo hogar, en la misma casa del cuidador y el bebé, no en laboratorio, no en situación de laboratorio, porque aunque en Ainsworth digamos, surge la situación de la evaluación de situación extraña, al final de sus días ella da una recomendación de sacar del laboratorio la observación porque tal vez había unos sesgos allí propios de la condición de estar en un ambiente extraño, un ambiente diferente al cotidiano, y fundamentada en las grandes observaciones que ella podía hacer, extensas observaciones que ella podía hacer en el contexto natural. Así es que hay un llamado por parte de estos investigadores, los Crossman en Alemania, a nivel mundial, que promueven volver a la observación natural, en el contexto natural. Entonces lo que hacemos es observar durante 2 horas la interacción entre el bebé y el cuidador, en este caso la mamá,
en situaciones de baño, en situaciones de alimentación, en situaciones de juego, en situaciones de despertar, de dormir. eh, y vamos clasificando, haciendo una clasificación de qué es lo más característico, lo menos característico y lo que no aplica, lo que no se observa. Eh, Están diciendo que se pueden saber sobre la grabación. Ok. Bueno, ya al final me imagino que Javiera y Soledad podrán decirles sobre la grabación del video. Um, lo que hacemos nosotros es, a partir de esa observación por 2 horas, vamos a ir a clasificar lo más característico, lo menos característico y lo que se va al centro. Y al final podemos comparar si esa mamá o ese papá, por ejemplo, qué tan suficientemente dispuesto, qué tan atento a las señales, qué tan sensible en general fue su capacidad de respuesta. Y lo comparamos con ideales teóricos. De esa manera se llega a la derivación sobre la sensibilidad o insensibilidad de esta mamá o este papá en interacción con su bebé. Esto corresponde a sensibilidad en el cuidado. Últimamente, y hay mucha divergencia en que si es posible transitar del constructo sensibilidad materna a sensibilidad en el cuidado a partir de instrumentos como estos. Pareciera que sí, porque se ha validado la posibilidad de lo que inicialmente fue un instrumento para valorar observación madre-bebé, se ha validado como puede ser un instrumento para valorar también la interacción de los papás con los hijos. Bueno, vamos a entrar entonces ahora al Parental Environment Analysis. Esta es una plantilla, la plantilla de análisis, en la que vamos a ir integrando, de acuerdo a las observaciones que hacemos del video, vamos a ir integrando los puntajes. Es simplemente una plantilla de Excel, pero nos va a permitir llegar a la cualidad de la capacidad de mentalización parental corporal que se encuentra y se observa en ese cuidador o cuidadora en el momento de la interacción. Hacemos entonces grabación por entre 8 y 10 minutos. La grabación no es muy larga porque justamente de lo que nos vamos a ir es hacer microanálisis. A través del microanálisis lo que hacemos es codificar un lenguaje de acción, diálogo entre la madre y el bebé. A través de esa interacción vamos mirando en los videos momento a momento los detalles de la comunicación entre el papá o la mamá y ese bebé. El microanálisis es como un microscopio social. Es decir, vamos a observar en el círculo, vamos a tomar primero el círculo de comunicación. ¿Cuál es esa acción en la que se están comunicando ese cuidador y ese bebé? ¿Cuál es esa interacción? ¿Quién la inicia? Si la inicia el bebé, si la inicia el cuidador, por lo general es el cuidador quien la inicia. Y lo que hacemos es establecer un corte en esa comunicación de inicia, respuesta y cuál es la otra respuesta. Por ejemplo, el padre inicia con un comportamiento, ofrece un juguete, el bebé puede que lo reciba, puede que no, luego ¿qué hace el papá o la mamá? Ese solo es un círculo de comunicación corporal, pero que puede durar 5 segundos, ¿cierto? O 50 segundos, ¿sí? Es variable y depende mucho de las cualidades que a continuación les quiero señalar muy rápidamente, porque pues esto tiene mucho detalle. Así es como hacemos el análisis, el microanálisis. Pero ¿cuál es el setting? ¿Cuál es la puesta en escena? La puesta en escena es a partir de una caja de juguetes, simplemente se le dice a esta mamá o a este papá, jueguen como normalmente lo harían, ¿sí? En estudios internacionales se ha tenido
que los juegos se llevan a cabo, tanto puede ser en laboratorio como en casa. Nuestra propuesta, incluyo a la tutora, es hacerlo en contexto natural, es decir, yendo a los hogares a hacer la propuesta del juego. Sin embargo, para efectos de estandarización, pues como de la prueba es importante que sean los mismos juguetes, así que quienes evaluamos nos llevamos el set de juguetes que sean apropiados pues como para la edad. Parental Environmental Design es un instrumento diseñado para los 2 primeros años de vida, para ser trabajado en los 2 primeros años de vida. Así que sean juguetes que se acomoden al momento del desarrollo en el que están los bebés o los niños si ya están más grandecitos. Ellos juegan como normalmente lo hacían, hacemos la grabación, en ese momento pues no tenemos nada porque hay que ir a mirar el momento a momento, el detalle a detalle. Entonces, Parental Environmentalizing focaliza el proceso no verbal, se analiza los videos con sonido apagado y se identifica la capacidad de mentalización parental a partir del despliegue de la interacción no verbal entre el cuidador y el bebé. Se me perdió acá la flechita. En la plantilla, lo que vamos a ir haciendo es registrando, bueno, registramos los datos generales del estudio, de la investigación, si es niño, si es niña, la edad en meses, por lo general es en meses. Y este espacio es para al final hacer digamos, un análisis general de lo que cualitativamente hemos observado. A este lado está lo cualitativo de cada momento a momento que hemos analizado. Y tenemos entonces una propuesta de unos criterios que se van analizando, de unos ítems. Ya cada observador puede ir mirando cuánto va a durar ese primer círculo de comunicación corporal. Se van enumerando, pueden ser entre 30, 50, dependiendo de incluso la velocidad de la interacción. Pero acá se van clasificando los tiempos de duración de cada ECC. Y aquí ya vamos a entrar entonces, bueno, hay unos temas y hay unos subtemas. Los temas tienen que ver, por ejemplo, con promoción de la exploración, con conectividad, que tanto se conectan, si el cuerpo del cuidador es soporte de exploración también para el bebé. Bueno, y ahí tenemos entonces los criterios de los temas y los subtemas, y vamos a ir viendo otras cualidades más específicas del momento de la interacción, del segundo a segundo de la interacción. Cómo opera la direccionalidad en esa interacción, si están atraídos el uno hacia el otro, si se giran, si se voltean, cómo es el ritmo de la interacción, si es fluido, si es abrupto o si es gradual, cómo es el tiempo en términos de la interacción, si se hace muy rápido, si se hace muy lento, eh, eh, si hay mucho espacio entre ellos o hay corto espacio entre ellos, cuando se acercan, cuando se alejan, si hay tensión corporal, por ejemplo, es un signo bien interesante, sobre todo lo que nos dicen los niños, los bebés, a través del cuerpo, cuando hay o sea, ¿qué señalan los bebés sobre la emoción? ¿Qué quiere, o sea, cómo un papá o una mamá, específicamente vamos a centrarnos ahí, puede mirar cómo, o sea, alcanza a percibir que ante determinado comportamiento es posible que el bebé esté tenso? Y esa tensión puede ser de excitación o puede ser de angustia. Entonces, ¿cuánto en ese momento nosotros podemos percibir en ese segundo que el cuidador se da cuenta de el estado emocional del bebé a partir de, por ejemplo, una situación corporal como es la tensión corporal? Y lo vamos a señalar allá. Entonces al final hay
unos criterios para decir acá qué pasó en ese momento con ese papá y ese bebé. Bueno, y también hay otros componentes bien interesantes que tienen que ver con si es claro las señales del bebé, porque también observamos que el bebé tiene como la capacidad de ir manifestándose en relación a esa propuesta de interacción que tiene allí. Se puede o defender o escapar si está siendo muy agobiado, o puede proponer juego si está muy, digamos, si hay una armonía en esa interacción. Entonces allí vamos a mirar si hay claridad en esa iniciación del juego, de la actividad, de estar allí. Y vamos a observar otros comportamientos en el padre que tienen que ver con la capacidad de estar involucrado en los movimientos, o si como que se distrae con otras cosas, como que no interactúa directamente, no hay esa disposición con él. Si hay una prematura terminación, por ejemplo, de la comunicación corporal, es decir, el bebé está jugando, está feliz jugando, y el padre o la madre cortan abruptamente esa interacción o lo sacan de la escena abruptamente. O sea, ¿cuánto esperan a dar una finalización? Eh, um, ¿Qué pasa cuando el bebé necesita una regulación? Si son suficientemente soportes y se dan cuenta que el bebé necesita esa regulación. Entonces, digamos que todo está diseñado para que podamos ver cómo es esa interacción en términos de qué capacidad tiene el padre, la madre de darse cuenta del estado emocional del bebé en términos de movimientos, en términos de kinestesia. Y eso, bueno, tiene unas codificaciones, nos va a conducir a clasificar como alta, media o baja la capacidad de mentalización corporal de ese padre o de esa madre. Y una cosa bien importante que puedo decir es que se debe evaluar los dos cuidadores principales. Cada evaluación es de a un cuidador. ¿Ya? Y puede sorprenderte que haya resultados obviamente muy diferentes en los padres de un mismo bebé, porque la interacción puede ser diferente, la propuesta de interacción puede ser diferente en cada uno de ellos, pero es necesario evaluar uno solamente en la situación específica de juego. Así que nos conduce a la posibilidad de decir la capacidad media, alta o baja de mentalización parental corporal, pero es una cualidad que no está, o sea, que se deriva es de la cualidad misma de la interacción, porque hay bebés muy rápidos y hay papás o mamás muy rápidos, entonces hay una sintonía y hay una sincronización, pero hay bebés que no son tan rápidos, y si el papá o la mamá están yendo muy rápido, entonces ahí vamos a tener una no sincronía que nos puede derivar que tanto el papá o la mamá se ajustan a ese bebé. Entonces, digamos que la clasificación o sea, la clasificación no es estática, es más bien dinámica, porque lo que pretendemos es ver la cualidad de la armonización de esa diada en particular. Por eso esa diada es particular, así puede hacer el mismo bebé con su papá o el mismo bebé con su mamá, pero es una diada particular que tiene esas particularidades. Eh, Así que esta es la propuesta de que nos permite mirar si estamos yendo en la línea, en el camino correcto, hacia descubrir cómo convergen dos constructos que son precursores del vínculo seguro de apego, pero que a la vez nos está dando sobre todo esa información sobre cómo está la interacción de ese bebé con ese cuidador en un momento del desarrollo en el que hay un gran impacto en la construcción del sí mismo, pero que no tenemos la herramienta del lenguaje. Así que ambos constructos nos proponen unas técnicas de observación que tendrán que derivarse a partir de lo que de la interacción podamos extraer. Es muy importante por eso pues el manejo de los instrumentos de estos, y hay otros, en sensibilidad hay muchos, que le permiten derivar cómo está siendo esa capacidad de respuesta sensible de la madre o del padre.
Proponemos que el punto paradigmático sobre el cual convergen realmente es la comprensión desde la psicología del desarrollo. Y esto puede ser muy amplio, pero por eso mismo puede caber allí que constructos que tienen orígenes de escuelas psicológicas diferentes puedan tener ese punto de convergencia. Algo importante, creo que me da tiempo todavía de contarlo, es digamos que con Fonagy surge toda la propuesta del concepto de mentalización como actividad imaginativa para derivar los estados mentales del otro. Pero hay un momento en el que, digamos que él encuentra este postulado de doble entrada, porque él dice, tiene la entrada del apego y tiene la entrada de la intersubjetividad desde lo relacional, de la psicología psicoanalítica, y es en la representación de la interacción con el otro. En ese momento se va construyendo esa capacidad de mentalización y con ello contamos con los aportes de digamos como todo el desarrollo de la psicología socioemocional del apego, que nos va a hablar de los modelos operativos internos, como aquellos que permiten a lo largo del desarrollo que el niño vaya introyectando, aprendiendo, quedándose allí con esa propuesta de unos modelos de interacción. Y desde la psicología psicoanalítica nos traen la propuesta de la representación del sí mismo y del otro y de lo que en la intersubjetividad se configura allí. Así que estos dos, digamos, antecedentes teóricos sustentan la posibilidad de configurar esa capacidad de mentalización, cuando sobre el otro puedo hacerme ideas de qué es lo que sucede con ellos y ellas. Entonces, pues, consideramos junto con la profesora, lo digo en plural porque siento yo que es un trabajo conjunto, que es la comprensión desde la psicología del desarrollo la que nos permite tener caminos para articular estos constructos. Esperamos obviamente hacer un aporte disciplinar partiendo de la evidencia empírica digamos, nos permite, y eso es, digamos, ese es otro de los grandes aportes de la mentalización parental corporal y es hacerlo evidencia empírica a través de instrumentos como este, por ejemplo, como el Parental Embodiment Mentalizing, que nos permite entonces con ello desarrollar investigación en nuestros contextos y desde una perspectiva naturalista en cómo se vive la vida en la cotidianidad, en cómo se hace interacción cuidador-bebé en nuestros contextos, en la cotidianidad, y cómo es que ello va a favorecer el desarrollo de ese primer año de vida en términos de vínculo y de seguridad en el apego. ¿Cómo estoy de tiempo, Javiera? ¿Ya? Tienes unos minutos más si quieres ir cerrando, después podemos pasar a las preguntas. Ok. Así que la propuesta entonces de compartirles hoy esta parte del trabajo que se lleva fundamentado hasta ahora tiene que ver con preguntarnos si estamos en la perspectiva de la construcción de ciencia de frontera o si la posibilidad de ubicarnos en los modelos de la ciencia del desarrollo, digamos, cobija toda la alternativa de trabajar dos constructos que se focalizan en las interacciones cuidador-bebé y que nos van a permitir muchos más fundamentos teóricos e investigativos para aportar a nuestros contextos. Lógicamente, la idea es poder desarrollar una investigación que permita una fundamentación, no solo para que quede teórica allí, sino para que esto sirva a la sociedad en términos de que se puedan ver qué otras formaciones para los padres, qué políticas públicas se pueden desarrollar que permitan fomentar
a manera de la promoción en salud, a manera de la promoción en el cuidado, capacidades de sensibilidad, capacidades de mentalización, porque sí, un papá o una mamá desde el primer año de vida puede tener en mente la mente de su bebé, muy seguramente que el desarrollo va a poder plantearle unos retos diferentes en tanto se configuren allí unas nuevas relaciones. ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Muchísimas gracias, Blanca, por tu presentación. Tenemos dos preguntas acá. Okay. Maribel López pregunta sobre tu opinión respecto de usar el biofeedback para el microanálisis. Se hace posterior a la codificación en el trabajo clínico. O sea, el Parental Embodiment Analysis es un instrumento diseñado no solo para investigación empírica, sino además también para la práctica clínica. Así que se convierte en un instrumento bien favorable para poder hacer la retroalimentación y proponer alternativas de potencializar la capacidad de mentalización en los padres. Así es. Muchas gracias. Y Fadia Orozco pregunta si se deben evaluar a los dos cuidadores principales en caso de que haya papá y mamá o solo uno. Yo sé que hablaste de que cada día es diferente y con el mismo niño se pueden establecer patrones de interacción distintos, pero en el caso de tu investigación prefieres, como comentaste, que tu objetivo era también incluir papás y mamás. Me encantaría que te pudieras referir a eso respecto de esta pregunta. Y en el caso de mi investigación, lo que vamos a hacer es tener una submuestra de mamás, una submuestra de papás. Vamos a tener, la propuesta es tener, bueno, investigar en doctorado, pues casi todos quienes lo han hecho saben que estamos un poquito solos, así que no se pueden muestras muy grandes, bueno, tendremos, o si tenemos un equipo, pues podríamos tener más. La idea es extendernos hasta 60 papás y mamás, 30, una submuestra de 30 mamás, una submuestra de 30 papás, y para este caso sí ver papás y mamás de bebés diferentes, para este caso. Eventualmente, claro, eventualmente está todo por hacer y podría hacerse una investigación donde se viera el comportamiento de ese bebé en sus diadas, cómo sería, ¿cierto? En sus diadas papá y mamá, eh, cómo se comportaría. Pues sería muy interesante, hasta el momento no lo he visto en investigaciones. No hay más preguntas del público, pero yo tengo una pregunta respecto del trabajo metodológico que esto implica, Blanca. Porque tú comentabas que para el Q-Sort ocupan grabaciones de más o menos 2 horas y lo van codificando ahí mismo. Pero en términos del trabajo con la mentalización corporal, la codificación de eso, ¿qué segmentos ocupan, cómo los eligen, etcétera, etcétera? Si nos pudieras contar un poco más de eso, porque me imagino que hacer microanálisis de 2 horas es un poco inviable. Sí, no. El video de grabación para el Parental Embodiment Analysis es una situación de juego y se hace solo por espacio de 8 a 10 minutos. Eh, cada ECC, es decir, cada círculo de comunicación corporal, lo define el observador a través del video, pero que tenga la cualidad de esto que les comentaba, que es acción, respuesta, acción, y ahí entonces ya nos derivará el tiempo y esto puede ser, pues he observado círculos de comunicación corporal de 2 segundos, ¿cierto? O pueden ser de 10 segundos, pueden ser de 50 segundos, incluso por allí algunos pueden parecer de 1 minuto, pero generalmente lo que se ha identificado es que para el microanálisis, un análisis de 1 minuto te demora 1 hora aproximadamente. Así que si tenemos un video de 10 minutos, serían 10 horas de análisis, ¿cierto? Aproximadamente. Y esto pues guiado por cada uno de los criterios que se van identificando en el manual del instrumento, y es válido también decir que allí que no necesariamente todos los criterios se aplican. Es decir, hay criterios que no necesariamente aparecen en ese círculo de comunicación corporal. Por lo tanto, no se puntúan.
Claro, no, queda en evidencia que el trabajo es tremendamente detallista y rescata también el valor de trabajar con interacciones en vivo entre madres y padres y sus niños, y no solo con cuestionarios de autorreporte, que si bien son muy costosos en tiempo, nos pueden dar información bastante particular y rica sobre la calidad de la interacción y la calidad del vínculo en esa vida. Así que Sí, muchísimas gracias. sí. Bueno, también decir, a propósito del metodológico, que en este momento estamos haciendo para Colombia la adaptación cultural y lingüística, que nos permite entonces el manejo del instrumento. Esta adaptación cultural favorece, más que cultural, es sobre todo que el lenguaje para los observadores, para los codificadores, digamos, sea claro en términos de poder observar allí esas interacciones que nos propone, y que nos propone la autora, que la autora es Dana Shai, y bueno, con ella hemos venido mirando cómo las limitaciones de uso y las posibilidades de uso para la tesis con esta adaptación cultural, que es bien interesante. La propuesta es entonces que en mi diseño metodológico voy a tener estos dos componentes desde una metodología con diseño cuantitativo, y ya la otra parte que les contaba al principio, que es observar las prácticas de cuidado, ya desde una metodología cualitativa. Eso nos da entonces la posibilidad de proponer una metodología mixta para mirar en un primer segmento cómo se comportan los dos constructos, sensibilidad y mentalización parental corporal, y con evidencia empírica, ya que nos permite digamos, valorar en términos cuantitativos la capacidad de asociación que hay entre los dos constructos, y ya luego mirarlo con el componente cualitativo. Interesante. Acá tenemos otra pregunta, Blanca. Jessica Muñoz nos pregunta cuáles son las hipótesis previas que te planteas y que guían tu investigación. Sí, estamos considerando la posibilidad de mirar la correlación entre los constructos sensibilidad y mentalización parental corporal. Estamos mirando eso por el lado de los dos constructos que nos permite análisis cuanti. El análisis quali, estamos mirando cuál es la representación que tiene para los padres el cuidado en primer año de vida. ¿Qué representación? ¿Qué representa? Y allí nos encontramos entonces con necesitamos, justamente en este momento estamos en ello, ubicar si esa representación tiene, vamos a conducirnos hacia eh, 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 valorar si hay más del lado mental, representación mental, o representación cultural, o ambas. Ese es el lado cual, ¿sí? Así que esas son las hipótesis de cada uno de los dos componentes cuanti y quali, y estamos trabajando en la estructuración de la hipótesis mixta, porque hay allí un componente interesante. Sí, podemos observar cómo la capacidad de sensibilidad, la capacidad de mentalización parental corporal se ven asociadas a la práctica en la cultura. Pero por ahí andamos, o sea, todavía estamos ahí como estructurándola. Muy interesante, Blanca. Yo al menos quedo atenta a tus resultados. Sigamos en contacto. Me encantaría saber qué información levantas Claro de que este sí, proyecto, y sobre claro todo que encuentro sí. muy valioso el tema de la adaptación cultural, porque muchos de estos instrumentos se desarrollan en contextos que a veces difieren de los nuestros en Latinoamérica. Sí, Así que me parece un aporte muy valioso para el estudio de estos temas en nuestra región. así es. Sí, Javiera, creo que no tenemos más preguntas. Por lo menos yo no veo más, ni en el chat, ni en la Una sección persona de... levantó la mano. Se le puede permitir hablar. A ver, voy a ver si se llama Jan Masok. No sé si Jan quieres escribir por el chat o prefieres hablar. Voy a habilitar que pueda hablar a ver si tiene alguna pregunta que quiera hacer. ¿Sí? Jan, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Se escucha. Ya, perfecto. Los audífonos están malos. Quisiera preguntar sobre el tema de género.
en el bebé, ¿qué tanto influye el género de los progenitores en ese sentido? Porque siempre hay un discurso, tengo entendido, de que se necesita un padre y una madre para el buen funcionamiento y el buen desarrollo del individuo. ¿Es obligatorio un padre y una madre? Bueno, lo que pasa es que ahí ya nos vamos al concepto, a las revoluciones en el concepto de familia, ¿ves? Entonces, hemos podido identificar cómo la capacidad de mentalización parental no depende del género, ni del lugar masculino, ni del lugar femenino. Hay particularidades en las interacciones, pero esas particularidades son de la diada. Incluso también hay mitos acerca de si son jóvenes o si son de mucha edad. Pero lo que aparece en la interacción de la diada en términos de armonización, incluso en términos de sensibilidad, no tiene que ver con el género. Hay un profesor, se llama Fernando Salinas, él es mexicano y ahora está en Estados Unidos, en la Universidad de Tufts, si lo pronuncio bien. Y él ha hecho investigación con diadas de familias homoparentales y también con familias de mamás, de lésbicas. Y he encontrado niveles de sensibilidad que se ajustan a las señales de las manifestaciones del bebé. Así que esto no ha sido, digamos, con las investigaciones recientes, no ha sido como una antelación, el criterio género no ha sido un condicionante, el criterio mamá o papá. De ahí, lo que sí tenemos es que la literatura en psicología ha fundamentado como esencial el lugar de la madre. Y esto ha venido también cuestionándose, también dado que pues, en las sociedades actuales el padre ha venido ocupando más veces el lugar de cuidador en el hogar. Entonces, con ello ha tenido también la posibilidad de ser observado en esas capacidades de sensibilidad y en esas capacidades de mentalización parental corporal. En los estudios de mentalización parental corporal se han observado tanto mamás como papás. Aún no se han publicado los estudios de papás, pero ya están en desarrollo observando la capacidad de mentalización. Hasta ahora, los estudios publicados reportan interacción diada mamá-bebé. Perfecto, muchísimas gracias. Espero esos estudios. Ok, gracias. Gracias, Blanco, por la respuesta. Creo que el tema del estudio de papás y mamás ha ido avanzando también porque durante los últimos 10-15 años los estudios involucrando padres también se han ido desarrollando porque antes tenían un rol mucho menos protagónico en la crianza. Y acá en nuestro equipo, en el CARE, el Centro de Apego y Regulación Emocional de la Facultad de Psicología, tenemos una investigadora que está haciendo estudios con mamás y papás, Daniela Aldoney. No sé, Dani, si quisieras complementar la respuesta de Blanca. Javi, no sé si le podrías dar la palabra a Daniela, porque ella ha avanzado en el estudio de el niño con su papá y con su mamá, que son muy desafiantes también, porque tienen una complejidad mayor, pero que nos permiten discriminar un poco el aporte distintivo que hacen papás y mamás para el desarrollo del niño. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Uy, qué raro no verse y escucharse. Blanca, primero que nada, muchas gracias por tu ponencia. Hemos estado en contacto anteriormente, así que qué bueno que se haya concretado esta instancia y creo que respondiste muy bien la pregunta respecto, o estamos muy en línea en la respuesta, pero es importante yo creo que destacar esto de que cada vez tenemos más información de que en realidad un buen cuidador es suficiente. En el sentido de que si el apego, por ejemplo, es seguro con el madre o con el padre, este niño ya tiene los beneficios de este apego seguro. Sí sabemos que la crianza de a dos es más fácil, es más llevadera, pero no equivale a tener un hombre y una mujer. Puede ser, como tú decías, 2 mujeres, 2 hombres, muchas veces sucede que está la madre con la abuela y también funciona. Al parecer la evidencia nos está mostrando que hay ciertos factores que van por sobre género, identidades, edades y demás, que es el tema de la sensibilidad y el tema también de la coparentalidad, de tener un equipo detrás de la crianza, porque realmente solo o sola
se hace muy difícil, es muy estresante, y si a eso se le suman ciertas características de vulnerabilidad social, es aún más difícil aún. Y es importante, yo creo, que el tema de pensar la crianza como un concepto de sociedad, no de personas individuales ni de parejas. Así que creo que es importante seguir estudiando en eso y seguir estudiando cuáles son las condiciones específicas de cada entorno, ya sea país, cultura, que permite que haya cocrianza, corresponsabilidad, y que los cuidadores estén lo mejor posible acompañados en el proceso, independiente de quién sea, ya que a eso se debe o no luego el bienestar del niño, que es una preocupación para toda sociedad, y que nadie puede negarse a eso. Así que creo que es importante recalcar esos puntos. Gracias, Sol, por darme la palabra en eso. Sí, muchas gracias. Las variables confianza y estrés, digamos que están a la orden del día en el tema de estudios de primer año de vida y de primeros años. Y algo que quiero decir ahí al respecto es que también, sí, cuando hay coparentalidad, los niveles de capacidad de mentalización pueden ser más altos, igual que los de sensibilidad, porque está este apoyo en la crianza. Entonces, a mayor capacidad de mentalización, al contrario, a mayor estrés, digamos que la capacidad de mentalización se afecta, la sensibilidad se afecta. Y ha habido también la polémica, son los entornos socioeconómicos más vulnerables, los de menor capacidad de sensibilidad o los de menor capacidad de mentalización, pero como dice Daniela, o sea, no podemos dejar de verlo en el contexto, ¿cierto? Porque no es solo el hecho de tener dificultades socioeconómicas, sino también que los estresores quizás son más grandes. Pero igual hemos visto papás y mamás con un estrés parental muy alto en otros niveles sociales. Entonces, digamos que no atañe solo a ciertas áreas socioeconómicas, sino más bien a esa capacidad de estar acompañados, a esa capacidad de resolver el estrés parental, a esa capacidad de potencializar. Y es la expectativa como un aporte social, es decir, que realmente haya una transferencia de conocimiento con los resultados que tengamos de estas investigaciones. ¿Qué tanto necesitamos en Latinoamérica decir y poder articular desde la academia a las políticas públicas, poderles aportar estos fundamentos que iluminen un poquitico como el desarrollo de lo que podemos hacer por las familias en nuestras comunidades? Muchísimas gracias, Blanca, por tus respuestas y tus comentarios. Yo concuerdo contigo en que esto nos presenta el desafío de seguir trabajando por generar contextos que sean favorables para la crianza, no solo a nivel individual o de familias más pequeñas, sino también a nivel de sociedad. Así que tenemos mucho por hacer y un gusto saber que podemos contar con colaboración a través con otros países de América Latina para ir generando una masa crítica de conocimiento más propio de nuestra región y acorde con nuestras características culturales. Así que si no hay más preguntas y comentarios, Gaby, yo creo que deberíamos dejarlo hasta acá porque ya estamos en la hora. Muchísimas gracias, Blanca, nuevamente por tu participación y por tu interesante trabajo. Quedamos atentos a tus avances. Te deseamos lo mejor en tu proyecto de tesis. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos quienes se han conectado hoy día para estar con nosotros en este coloquio. Muchas gracias y buenas tardes.